A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Estamos unidos ya en todo el Perú con nuestras queridas hermanas radios en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba TV, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, y otra red de radios también amigas se unen a esta transmisión. Estamos con Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, y también damos la bienvenida a Full TV, que también está transmitiendo la señal de A Pensar Más, AM Tagua, y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos para compartir la información. Hoy es 16 de febrero del año 2023 y ayer fue un día de reuniones. Por la mañana, la señora Dina Boluarte se reunió con los representantes de Amnistía Internacional. Yo creo que eso es lo más destacado de ayer. Y en la tarde se reunió con representantes de Fuerza Popular y de Somos Perú. Estas reuniones, ¿qué tan útiles son? Rosa María Palacios nos va a comentar todo el detalle de lo que pasó el día de ayer y lo que pasará hoy y lo que va a pasar mañana, que no es tan alentador. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros televidentes, oyentes en el Perú, en el mundo entero. Como siempre, comenzamos todas las mañanas agradeciendo a las instituciones que auspician este programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Ustedes también nos pueden ayudar capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Y si no tienen billetera electrónica, pueden acceder a través de cualquier tarjeta de crédito al PayPal, que es un mecanismo muy seguro para hacernos una donación. Muy bien, y vamos a hablar de las muchas reuniones de ayer, pero también de lo que se dijo en Palacio de Gobierno ayer. Y creo que nuevamente la presidenta de la República desperdició una oportunidad para establecer alianzas que le puedan servir si es que realmente quiere sacar adelante un proceso de adelanto de elecciones y de pacificación nacional. Lo primero fue en la mañana la reunión con Amnistía Internacional. La presidenta, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú, la señora Erika Guevara, ha dado una entrevista a La Encerrona en calidad de primicia y ha adelantado lo que, bueno, es obvio, pero que ellos verifican con un equipo en campo.
Un equipo en campo que ya fue maltratado verbalmente por el general a cargo en Juliaca, cosa que también reveló ese programa esta mañana. Es decir, nuevamente, como en los 80s, las Fuerzas Armadas ven el monitoreo internacional sobre derechos humanos como una amenaza. Yo de verdad pensé que esas épocas estaban completamente superadas. Yo pensé que no iba a volver a escuchar algo así como lo que dijo, pobre, creo que yo en su absoluta ignorancia, Fernando Belaúnde Terry, que hacía con los informes de Amnistía Internacional. Decía que los tiraba a la basura. Bueno, miren ustedes todo lo que pasó después. ¿Y dónde terminaron los que violaron derechos humanos? A la hora de los juicios, no vas a tener el ejército de trolls ni las cuentas que se llaman el patriota, ¿no es cierto?, defendiendo. A la hora de los juicios, lo que va a contar es lo que se hizo en un teatro de operaciones que a estas alturas, en varios momentos y en varios lugares, usó la fuerza de manera ilegal. Esa es la conclusión central del trabajo de Amnistía Internacional. En varios momentos y en varios lugares, la fuerza se utilizó de manera ilegal, configurando algo que es muy grave en el derecho internacional humanitario: ejecuciones extrajudiciales. Es decir, se aplicó una represión indiscriminada a personas que eran transeúntes, inocentes, que no tenían nada que ver en las protestas, que no habían realizado ninguna acción vandálica siquiera. Esa es la conclusión que hay sobre las 12 muertes que han podido documentar en el contexto de todas las muertes en Apurímac, Ayacucho y Puno. Las consecuencias de esto no se van a ver ahora en el corto plazo, pero hay que explicarlo una y otra vez. Si tú acusas de terrorista a todo el mundo, le das licencia a las Fuerzas Armadas y a la policía para tirar a matar, vas a terminar en una corte internacional respondiendo por esas muertes. Parece que no les gustó demasiado la reunión, pero hay que reconocer el valor de por lo menos atender a lo que te van a explicar qué es lo que te va a pasar. En la tarde las reuniones fueron políticas y las respuestas políticas. Pero sí llama la atención que la señora Dina Boluarte salga al patio y diga varias cosas. La primera es culpar a los gobernadores regionales de lo que está pasando. Estos gobernadores regionales que estuvieron con ella 2 días atrás, llevándoles un manifiesto. ¿Ok? ¿Qué actores llevaron este manifiesto de 3 puntos? Las universidades públicas y los gobernadores regionales. Y vamos a volver sobre las universidades públicas. ¿Ok? Universidades públicas y gobernadores regionales recientemente electos, todavía no muy quemados, todavía con alguna ascendencia popular. Y llevan un manifiesto de 3 puntos, ¿no es cierto? Punto 1, elecciones en el año 2023. Punto 2, comisión investigadora independiente para determinar responsabilidades por la muerte de ciudadanos en las protestas sociales. Y 3, un espacio de diálogo con las poblaciones en protesta en las regiones. 3 puntos. Universidades públicas y gobiernos regionales. Ella recibe esto, le parece muy bien. Claro, la presidencia dice que se habían reunido para hablar de educación superior. No, se reunieron para llevarle este manifiesto. Ayer dice que son los gobernadores regionales los responsables de lo que está pasando. Dice que son la mayoría de las protestas violentas. Eso es lo que ha dicho ayer. La mayoría de las protestas han sido violentas. Es al revés. La mayoría de las protestas han sido pacíficas. Salvo que para ella el hecho de caminar por una calle ya sea un acto de violencia. La mayoría de las protestas han sido violentas, ha dicho.
Segundo, culpo a los gobernadores regionales. Esto después de recibir Amnistía Internacional y de recibir a los gobernadores regionales. ¿Qué clase de respuesta política es esta? Y ni una palabra ella sobre el adelanto de elecciones. Nada. Sí, cero. Nada. Eso es lo que dijo. Me he reunido con la dirigencia de Somos Perú, virtualmente, con Keiko Fujimori, que fue con Luis Galarreta y Miki Torres, muy bien. Y su conclusión, lo que quedó claro ayer, es que las protestas violentas han sido su mayoría. Hace pocos días, la misma señora Boluarte nos decía que los violentistas eran un grupito minúsculo, que eran los que querían que ella se vaya. Hay un grave problema de comunicación política en el caso de Dina Boluarte, porque primero resulta que hay muy poca protesta, marginal. Luego resulta que toda esa protesta es violenta. Y luego resulta que los gobernadores regionales son los responsables. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo un poquito con su cabeza, ¿no? Porque está contando varias versiones de la misma historia. Y acá la historia central es quién se hace responsable por 48 muertes por proyectil de arma de fuego que sale de un arma de un policía nacional o de un militar entrenado por las Fuerzas Armadas, que obedecen órdenes. No se les ocurre utilizar un arma de fuego si no tienen su orden. Porque yo quiero creer que tenemos un ejército y unas fuerzas policiales bien capacitadas, bien entrenadas, y si no es así, y hay un caso de severa insubordinación colectiva, bueno, ya deberían estar de baja. Todo el personal que se insubordina contra órdenes superiores. Si contra sus órdenes la policía, porque el Ejecutivo insiste en que ellos jamás han ordenado disparar, muy bien, si contra sus órdenes han disparado, entonces ¿por qué no les han abierto ya procesos por lo menos por insubordinación y pasarlos a una situación todavía en investigación y probablemente les den su baja? ¿Por qué siguen las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada. La fiscalía está investigando, se va a tomar su tiempo. Y la otra conclusión de Amnistía Internacional es que para meter presos a los presuntos actores de actos vandálicos y asusadores hay una velocidad muy rápida, pero para investigar las muertes por proyectil de arma de fuego de personal de las Fuerzas Armadas y policiales hay otra velocidad. Y acá estaba la respuesta del Manifiesto por el Perú. Hagan una comisión de investigadora que determine qué pasó. En el Perú hemos tenido estas comisiones investigadoras, a veces en el mismo Congreso. El caso de los penales, por ejemplo, que presidió en ese entonces el senador Ames, fue un documento muy completo de lo que pasó en la matanza de las cárceles en los 80s. Y luego tuvimos, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa presidiendo la comisión Uchurajay para investigar la muerte de 8 periodistas. Cuando hay mucha desconfianza política, se llama a personas honorables, que yo estoy segura que hay, para que hagan una investigación puntual, clara, que dé respuesta, y sobre la base de las recomendaciones de esa comisión se tome acción de reparación a las víctimas. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional dijo que les dijeron que iba a haber una reparación a las víctimas, pero no les dieron mayores detalles de cuándo, cómo, dónde y quiénes son las víctimas para el Ministerio de Justicia. Reitero, las reuniones son inconducentes
si lo que te proponen las contrapartes que tú has llamado no les vas a hacer el más mínimo caso? ¿Para qué se reúne la señora Boluarte con las universidades públicas y los gobiernos regionales que tienen presencia nacional? Pues por eso van juntos, que se han aliado en este manifiesto para hacer una propuesta de 3 puntos. Si luego va a culpar a los gobernadores regionales de lo que está pasando, no los hace sus aliados, los hace sus adversarios. Y de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, apuñalas a la SUNEDU. Los mismos rectores que fueron a pedirte que actuaras por el Perú, y obviamente que están pidiendo que no se conforme el Consejo Directivo de la SUNEDU de la forma en la cual pretenden hacerlo este viernes, sale de la reunión y se entera que este viernes les nombran el nuevo consejo sin reglamento alguno para elegir a los miembros. Y esas universidades no han elegido sus representantes, porque la señora Geri, por sí y ante sí, con otras 11 universidades, tomó el control de una asamblea que ella convocó, porque es la universidad más antigua, y ella decidió quiénes serán los representantes. Y vaya historia que tienen los 2 representantes de la señora Geri. Hay un informe de Sudaca completito sobre todas las, digamos, trayectoria que tienen los 2 representantes de la señora Geri. Entonces, ¿esos son tus aliados? ¿Así construyes una alianza pacificadora? Keiko Fujimori, yo creo que estuvo muy bien en su rol político, no dio obviamente respuestas a la prensa que estaban imaginando colegas, ni la Boluarte tampoco, ¿eh? Ojo, no tiene nada que decirnos, pero Keiko Fujimori centró su discurso posterior en mandar 2 mensajes. El primer mensaje al Congreso es que Fuerza Popular no quiere parecerse a Renovación Popular ni Avanza País. Y volvió a hablar de la derecha radical. Obviamente toda la izquierda es radical para Keiko Fujimori. No hay una izquierda moderada porque parte de su discurso, ¿no es cierto?, consiste en ocupar un espacio político diferente, es política. Pero es interesante la reiteración en el deslinde con Renovación y Avanza País. Y reiterar el discurso de nosotros sí queremos adelanto elecciones. Puede ser que no haya, pero ha dicho que se puede discutir en las próximas horas. No hay nada en la agenda de mañana sobre el tema. O que el presidente del Congreso puede ampliar la legislatura hasta el 28 de febrero, lo cual es posible, sí es posible. Hasta ahí la posición política para el mercado interno. Pero luego es un acto político también para el mercado interno, pero con proyección internacional. Le dijo a Petro, presidente de Colombia, que no meta su nariz roja en los asuntos del Perú. Y ese discurso patriótico también apela a la DBA que está abandonando o que pretende abandonar. Ese discurso patriótico es el discurso de la derecha más radical. Todos son terroristas hasta que demuestren lo contrario, incluido el presidente de Colombia. Es cierto que el presidente colombiano puede tener injerencia en asuntos internos del Perú, está clarísimo. Pero la respuesta es diplomática, no política. Porque Petro, además de haber sido guerrillero y además de haber sido elegido por el pueblo colombiano, guste o no guste, es el presidente de Colombia. Eso es lo que no hay que nunca olvidar en relaciones internacionales. En una relación internacional, a mí, el dictador Ortega de Nicaragua, o el dictador García Canel en Cuba, o el dictador Maduro, me parecen todos unos dictadores. Pero si yo tengo relaciones diplomáticas con esos países, las puedo tener muy dormidas, en un nivel de interreacción muy bajo, no puedo, como estadista, referirme a esos presidentes como el guerrillero de nariz roja.
porque eso ya se considera un acto inamistoso, no con el señor Petro, sino con el país, con Colombia. Mientras sea candidata y el discurso sea político, no hay problema. Pero si quiere ser jefa de Estado, ya no puede hablar en esos términos. Creo que era una oportunidad para lucir como estadista, pero la perdió. Para ganar internamente, sí, esa DBA que se va a quedar con Renovación y con Avanza y no con ella. Presumo. Fue un coqueteo hacia la derecha radical, retomando la idea de que todos son terroristas hasta que demuestren lo contrario. Dicho sea de paso, las únicas personas que están siendo investigadas en este momento y procesadas con prisión preventiva por afiliación a un movimiento terrorista, que ese es el delito que se tiene que imputar, son las que pertenecen al Frente de Defensa de Ayacucho, en particular la señora Rocío Leandro y 5 personas más, pero a la que le han dado prisión preventiva por 18 meses es a ella, que ya estuvo presa, que ya militó en Sendero Luminoso y que fue absuelta luego de estar 9 años en la cárcel. Al final, salió en libertad. Si la justicia, la fiscalía en Ayacucho o en Lima tienen documentación, testigos, evidencia de un trabajo, ¿no es cierto?, de afiliación a una organización terrorista, pues probablemente la señora vaya presa 20 años. Nosotros hemos denunciado esta situación en Ayacucho hace muchos meses en este programa. Nadie nos hacía caso. Entonces espero que entiendan la importancia de tipificar correctamente. No todo el mundo es terrorista. Cuando todo el mundo es terrorista, nadie es terrorista. Flaco favor le haces a la justicia. Ayer hemos tenido nuevamente una horda de trolls, Abel, pero brutales, ¿eh? Están cada día más salvajes. Interesante porque más o menos se percibe por dónde vienen, ¿no? Y es un fenómeno que se presenta, creo yo, en parte por esta necesidad de radicalizar el discurso, desacreditando a periodistas, y esta necesidad de marcar la cancha de la derecha, que en este momento se está dividiendo, por si no se han dado cuenta. Keiko Fujimori quiere hacer tienda aparte y tiene 24 votos en el Congreso. Es una tienda grande. Y no quiere hacer tienda con Renovación de López Aliaga ni con Avanza País, que es un partido, pero no es un partido. Tiene un propietario, una franquicia, y ha colocado una bancada que no tiene ninguna vinculación con el propietario, pero que actúa coordinadamente en las posiciones más obstruccionistas del adelanto de elecciones. Avanza País dice que quiere el 2024 elección con reformas, pero como esos, como dijo Keiko Fujimori, poniendo excusas. Poniendo excusas. Igual que la izquierda que quiere una asamblea constituyente, que es una gran excusa también. Y así estamos nuevamente el día de hoy. A ver, es curioso el nivel de, digamos, simpatía que ha despertado Dina Boluarte en el fujimorismo, ¿no? Por lo menos, nos falta ver Renovación, nos falta ver otros partidos en el Congreso. Señora Larreta dice que es una presidenta sincera. Estaban a punto de inhabilitarla hace 3 o 4 meses. O sea, la señora canjeó el Club Apurímac por su vicepresidenta, además, por su ministerio. ¿Qué cambió? No lo sé. Eso sí,
Sobre las muertes, ni una palabra, nada, ni por parte de Keiko Fujimori, ni por parte de Dina Boluarte. Es complicado hablar con Keiko Fujimori sobre posibles condenas por derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que más bien Keiko Fujimori le hubiera podido dar algunos consejos a Dina Boluarte sobre lo que pasa cuando no tomas en cuenta los derechos humanos de las personas que gobiernas. Tarde o temprano, los muertos salgan y tarde o temprano te alcanza. Creo que Keiko Fujimori le pudo haber dado algunos consejos en esa materia para no repetir la suerte de su padre. Pero no, el tema silenciado. No está. Así están las cosas. ¿Qué más va a pasar con esta ronda de entrevistas políticas? Poco. Normalmente pasa poco. Ya la izquierda dijo que no va ni muerta, ¿no? Obviamente, pues si la consideran una traidora, la ningunean. ¿Qué van a ir? ¿Qué va a ir Valdemar Cerrón? No va a ir, pues ni de casualidad. Su hermano Vladimir no le da permiso, no. No van a hablar con ella. Así de claro. El resto de la izquierda tampoco ofrece mucho entusiasmo. Lo último que quieren es la fotito. La fotito de una próxima campaña electoral no les conviene. La izquierda, por supuesto, también trafica con la muerte, ¿ah? En esto son igualitos que el otro lado. Y si tu tesis de campaña es Dina asesina, lo último que quieres es una foto con la asesina, pues. Entonces, no se van a presentar. Dina Boluarte va a recoger las impresiones de los políticos que ya tenía a su lado, que la sostienen, y nada más. Y para eso, la verdad, basta levantar el teléfono, ¿no? Tener una conversación. El resto es mostrarle al país una falsa apariencia de unidad nacional. Tan falsa como la reunión que tuvo con gobernadores y rectores. A los gobernadores ahora los culpa y a los rectores les va a quitar su mecanismo de control y fiscalización. ¿Qué credibilidad puedes tener? Los rectores se reunieron martes, ¿no? El martes fue. No, el lunes. El lunes se reunió. Y ayer ya estaba la suerte de la SUNEDU echada en su cara. Y ayer, ojo, de la SUNEDU, ni una palabra. El ministro de Educación, sólido, como dice el señor doctor, el gabinete está sólido, sólido. Y mañana viernes se acabó la SUNEDU. El consejo directivo se va. O sea, a ver, una vez que perpetren este mamarracho, vamos a comparar currículos, ¿ya? De los que salen y de los que entran. Yo no conozco a nadie de los que entran que tenga un currículum mejor que Waldo Mendoza, ex ministro de Economía. A ver, vamos a ver, para que entiendan el problema. Lo que viene es, para las grandes universidades del Perú, las más caras, las de élite, ¿no es cierto? No pasa nada. Eran buenas, seguirán siendo buenas. SUNEDU las hizo mejores en muchos aspectos, sí. No tendrán ese peso, las ordenó, ¿ok? No tendrán el peso de la fiscalización encima, pero van a ser siendo buenas. Y de ahí para contar. Porque las universidades públicas han recibido recursos que no han recibido en décadas para poner un nivel mínimo de calidad. Y las privadas de poca calidad o más baratitas, esas que invirtieron mucha plata en mejorar y que han captado buena parte del mercado de estudiantes que se quedó sin universidad, esas tienen un pie en la reforma y un pie en la antirreforma. Pero de todo eso vamos a hablar después de la pausa, porque las que realmente están moviendo esto son las no licenciadas. Y para que se entienda bien el problema,
Hay 51 universidades privadas no licenciadas. 51. Abel, creo que nos toca ir a la pausa y regresamos para hablar con el rector Doctora. de... ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sí, Abel, nos toca la pausa, ya nos está esperando el rector de la Universidad Agraria y así es. presidente de la Asociación de Universidades Públicas, el doctor Américo Guevara, que ha tenido la gentileza de atendernos. Solamente informarte que ya salió la agenda de la señora Dina Boluarte. A las 9:30 se va a reunir con Alianza para el Progreso y a las 11:30 con Avanza País. Esa es la agenda que han mandado Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, y les recordamos, Agotador, sí, ya. Mejor estuvo anteayer, que recibió las credenciales de la embajadora de Turquía como toda actividad. Bien interesante. Ahora, uh-huh. ayer repitió, antes de irnos a la pausa, ¿no?, que se habían reunido con más de 500 autoridades. ¿Sí? Clandestinamente. ¿Cómo ella y el señor Otárola se han reunido? Y Otárola lo dijo también en la conferencia de prensa anterior, o sea, ya para el viernes anterior ya eran 500. A ver si nos mandan la lista de las 500. 500 autoridades. 500. 500 son muchas porque hay 25 gobernadores, 187 alcaldes provinciales y digamos que hay unos 1.800 alcaldes distritales. 500 es, caramba, es muchísimo. ¿No? ¿Por qué no nos hemos enterado de esta reunión con 500 autoridades? En fin, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y le recordamos a nuestro estimado público, oyente y televidente que del 11 al 19 de noviembre hacemos una peregrinación por los lugares santos, Jerusalén, Belén, el Mar Muerto y todos los lugares donde Jesús estuvo a su paso por esta tierra. Todos los informes los encuentran en el 959-679-662. Tras las huellas de Jesús. Pausa y retornamos con el doctor Américo Guevara. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para toda la red en todo el Perú. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con el doctor Américo Guevara, él es el rector de la Universidad Agraria, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú y gran defensor de la reforma universitaria, hay que decirlo, y está con nosotros esta mañana, no para leer un obituario todavía, sino creo yo para que no se diga en el futuro que no se cayó peleando, y se peleó hasta la última, ¿no es cierto?, oportunidad que la vida nos daba para pelear por la reforma universitaria. En ese predicamento estamos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Yo había comentado con el público que la presidenta se está reuniendo con muchas personas. Y también se reunió con usted y con los gobernadores regionales esta semana, que llevaron un manifiesto muy claro. Su salida, un comité de investigación sobre las muertes y un espacio de discusión regional. En esa lógica, y teniendo en consideración el discurso del señor Otárola ante el Congreso, y la misma promesa de ella de sacar un reglamento que, digamos, recoja de la mejor manera posible una ley que es un despropósito, ¿qué pasó? ¿En qué momento se rescabrajó esa relación entre el lunes y el martes? ¿Qué pasó, doctor? Rosa María, buenos días. Un saludo especial a toda tu teleaudiencia. Gracias por la invitación. Y acá efectivamente estamos presentes a nombre de la UNAP, que es la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. Y también, obviamente, un saludo especial de mi universidad, la Universidad Nacional Agraria La Molina. Nosotros, es cierto, muy preocupados por la calidad universitaria, porque somos conscientes y creemos que el futuro de un país se va a lograr
a través de la educación. No hay otra forma de contribuir al desarrollo de un país si es que no hay educación. Y por eso que los países desarrollados invierten más en educación. Y en nuestro caso, para hacer educación, tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que estar atrás de los presupuestos para cubrir las necesidades mínimas que tiene cada universidad. Me refiero a la universidad pública porque represento a las universidades nacionales. En esa lógica, sobre el presupuesto ya reducido que se tiene, ahora pues nos sale la ley 31520, que democráticamente hay que aceptar y terminó. ¿Cierto? Democráticamente, Concluir con el doctor, Tribunal Constitucional, aún con las componendas que hicieron el grupo de parlamentarios, ellos mismos se fueron contra su ley, que eso la historia lo dirá, y todo el público lo dirá. Sin embargo, bueno, el Tribunal Constitucional dijo es constitucional y por lo tanto ahí termina el proceso. Entonces, Rosa María, si ahí termina el proceso, entonces a partir de ahí empieza, digamos, el tiempo cero. Y a partir de allí, entonces, nos hemos preocupado y hemos ido a las diferentes instancias y hemos pedido la reglamentación, que es correcto. O sea, el cómo, la forma, los requisitos, los tiempos, las intervenciones, quién da garantía de un proceso limpio. Yo digo, si en la universidad la elección es universal, ¿no es cierto? Primero hay un comité electoral que evalúa todos los CV de los candidatos. Nosotros nos sometemos a un proceso muy riguroso de elección, me parece bien. Interviene la OMPE. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible para nombrar al Consejo Directivo de la SUNEDU? No tenemos un reglamento y no interviene la OMPE. Quien no va a supervisar va por una línea diferente y para ser autoridades vamos por otra línea diferente. vamos a explicar esto, doctor. Vamos a explicar un poquito al público que no está en los detalles como usted y como yo, para que se entienda bien cuál es el cambio en la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU. Parece sutil la diferencia, pero no lo es. El actual Consejo Directivo de SUNEDU tiene 7 miembros. 5 por concurso público nacional de méritos. Eméritos, Es decir, así es. no son representantes de nadie, sino son Así es. su currículum es el que pesa. Y Así se es. les reclama, obviamente, entre los requisitos, docencia universitaria como profesores principales, investigación, en el caso de que seas investigador, obviamente doctorados, ahí no entra nadie con maestría, tienes que tener un doctorado por lo menos. Entonces, los requisitos de esos 5 miembros que representan la investigación y la gestión universitaria son altos. O sea, representan la investigación, no a la universidad tal o a la empresa tal o al funcionario tal. Representan la investigación, la docencia universitaria y la gestión universitaria. Muy bien. Así es. 5. Ahí tenemos gente en este momento tan prestigiosa internacionalmente, por poner solo un ejemplo, el ex ministro de Economía, Waldo Mendoza. O sea, estamos hablando de gente de los mejores currículums del Perú. ¿Ya? Y 2 miembros más. Uno nombrado por Concitec y otro nombrado por el ministro de Educación. El nombrado por el ministro de Educación preside la SUNEDU. ¿Por qué? Y acá viene algo que yo sí creo, doctor, que hay que remarcar. He tomado conocimiento ya en detalle ayer, porque sí me parece un escándalo por parte del Tribunal Constitucional. Las entidades públicas en el Perú o son constitucionalmente autónomas o están adscritas a un ministerio. ¿Por qué? Porque nuestro esquema constitucional parte de la responsabilidad política de los ministros ante el Congreso. Lo que ha hecho esta ley es que SUNEDU no esté adscrito a ningún ministerio. Flota en el espacio, con lo cual abogados que son expertos en derecho administrativo en el Tribunal
constitucional han fallado contra el texto expreso de la Constitución, lo cual es un escándalo. Ya habrá tiempo, ¿ok? Muy bien. Ya habrá, yo sí creo en karma, pero en fin, muy bien. Regresemos a la conformación del Consejo Directivo. Este Consejo Directivo que ha traído estos beneficios de la educación peruana, el Congreso considera que no es democrático y lo sustituye por 2 representantes de las universidades públicas. Vamos a volver sobre eso. Un representante de las universidades privadas. Representar implica sus intereses. ¿Okay? Como este Congreso solo ve intereses, van los 3. Uno del CINEACE, que es una institución que sí cumple una labor importante, pero hace 10 años que está en reestructuración, y al que han nombrado el actual ministro ya le dijo que no puede participar. ¿Qué tal? Uno de CONCITEC, uno del Ministerio de Educación. De nuevo son 7. Parece parecido, ¿no? Uno de CONCITEC, uno del Ministerio de Educación y uno de los colegios profesionales. Pero no es igual. Son representantes. ¿Cuál es la idea? Que 4 de los 7 los controlen las propias universidades que van a ser fiscalizadas. Y acá, doctor, si me permite, políticamente, en las privadas hay 2 grupos y en las públicas hay 2 grupos. ¿Ok? En las privadas están las no licenciadas, son 51, y las licenciadas, que han invertido plata, tiempo, dinero, capturado una cantidad enorme de... Y de las licenciadas hay que decir que hay unas que tienen un pie acá y un pie allá, porque hay licenciadas que han aprobado con las justas, con observaciones, que tal vez no las puedan levantar y que han sido severamente multadas. Caso Universidad San Martín de Porres. Regresaremos sobre eso. Discúlpeme esta larga introducción, porque si no, no van a entender lo que les voy a preguntar ahora. En las públicas hay una división. Están las universidades, las llamadas de la señora Gerí, que son 11, y todos los demás que están con usted. Esas 11 ya eligieron 2 representantes, y todas las demás, las otras 40, no han elegido nada, porque no hay reglamento. Muy bien. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la representación de las universidades públicas? Si no hay reglamento, y el Ministerio de Educación ha dicho que no se necesita ningún reglamento. ¿Qué van a hacer? Doctor, dígame, ¿qué van a hacer? Yo le he contado toda esta historia que usted conoce, pero ¿qué van a hacer? Es cierto, y Rosa María, felicitaciones porque está usted bien enterada de todo. Realmente es sustancial la diferencia entre lo de antes y lo que va a ser después, posiblemente del viernes, ¿no? Nosotros por eso mismo es que siempre identificamos con la calidad, y lo hemos dicho, las universidades responsables, o al menos las autoridades que creemos en lo que es la calidad, no tenemos miedo a lo que es la evaluación y a lo que es la supervisión, que es lo que nos hace la SUNEDU. Y toda la vida, en la universidad, nosotros toda la vida hemos sido evaluados como docentes. En la Universidad Rosa María, para entrar un poco en el contexto, no tenemos un nombramiento como en la administración pública eterna. El nombramiento es temporal, de acuerdo a la categoría. Un profesor principal se nombra por 7 años, un asociado por 5 años y un auxiliar por 3 años. Y a los 3 años es evaluado por comisiones rigurosas y le dicen o te quedas o te vas, de acuerdo al reglamento interno que cada universidad tiene. Y además estamos sometidos a todo lo que es la meritocracia, estamos acostumbrados. Si la universidad aquí en la SUNEDU va a supervisar, no entiendo cómo los miembros no son sometidos a esa meritocracia y tenemos que elegir a dedo. Eso es lo que nos oponemos nosotros, y por eso que hemos pedido una reglamentación, y la cual, digamos, todavía, Rosa María, no hemos perdido todavía nosotros. La esperanza es lo último que se pierde. Nosotros creemos todavía que se puede interrumpir ese proceso hasta el viernes, porque, bueno, de alguna manera nos han ofrecido la reglamentación y confiamos en las personas.
bueno, Rosa María, déjame dudar de eso y permíteme esperar pues que se interrumpa o que se corte ese proceso y que Claro, salga pero un reglamento y vamos que al sea por proceso. el bien del país. La nueva ley lo que dice es que las universidades, digamos, las públicas y las privadas, se organizan en una convocatoria realizada por la universidad más antigua. Así es. En el caso de las públicas es San Marcos, en el caso de las privadas es la Universidad Católica. La Católica. Entonces, la Universidad San Marcos, la Católica no había convocado nada hasta ayer, porque supuestamente tenía 30 días útiles para hacerlo, estaban esperando el reglamento. Así es. Y el rector de la Católica, hay que decirlo, ha recibido algunas cartitas amenazantes, notariales, diciendo que tiene que convocar. Muy bien, están apuraditos. Entonces, primer problema que no tienen las públicas. La ley no dice si en esta elección van a presentarse las no licenciadas a escoger representante o no. No lo dice. No lo dice. Me estoy refiriendo a las licenciadas que todavía tienen alumnos, porque les han dado un plazo de cierre. Así es. Y esas son las que están desesperadas, esas son las que han movido todo esto, obviamente. No les dice. Se supone que no, porque han perdido su licencia. No hay reglamentación. Muy bien. Pero en el caso de las públicas pasó algo mucho más interesante y anterior. Apenas salió la ley, la señora Gerí, rectora de San Marcos, ella convoca de inmediato en el acto. Pero los que usted representa deciden no ir a esta convocatoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos respetuosos de la ley y de la democracia, que es la universidad donde nosotros tenemos que dar cátedra. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes y luego a la ciudadanía cómo se tiene que obrar y cómo hacer política decente y docente. Cómo obrar y tener un solo discurso. O sea, nosotros no podemos tener un discurso para adentro y un discurso para afuera. Bajo esa línea, Rosa María, cuando sale la ley, nosotros nos hemos opuesto totalmente como UNAP. Luego, me parece que la SUNEDU presentó una acción de amparo al Poder Judicial. Así es. El Poder Judicial acepta y, por lo tanto, según los constitucionalistas, el proceso se detiene. Exacto. El proceso no debe seguir hasta que culmine. Por lo tanto, la rectora de San Marcos no debió convocar porque esa convocatoria es ilegal. Al estar, digamos, en el Poder Judicial y mientras no concluya, es ilegal. Por lo tanto, para nosotros, esa elección es ilegal e irregular. Y por eso no hemos dicho, porque tenemos que ser consecuentes. Porque bien, para nosotros hubiese sido fácil ir y elegir al que uno quiera, claro. Pero nosotros no estamos confundiendo el rol que debemos hacer, sino que tenemos que hacer una evaluación profunda. ¿Quiénes deben participar en esa elección? Ok, aceptamos la ley, pero tiene que pasar por un tamiz para llevar a profesionales, pruebas profesionales completos con una trayectoria intachable. Vamos a ir a los elegidos. Vamos a ir a los elegidos de la señora Gerí en un momento, no se preocupe. Pero antes de eso, ¿ustedes pusieron alguna acción judicial frente a ese acto de la señora Gerí? La verdad es que no hemos hecho la acción judicial, no lo hemos hecho porque creemos o tal vez esperamos que la justicia obre por cuenta propia, porque de alguna manera en el país alguien tiene que activar y decir, oh, este es irregular, ilegal, y alguien tiene que decir, el país debe corregir algunos aspectos. La verdad es que no lo hemos hecho. Y Rosa María dirá, han pecado ustedes de ingenuos, pero bueno, en ese punto estamos, ¿no? En el sector público, si no hay proceso, doctor, no hay respuesta. Es decir, lo que podrían haber hecho era una acción penal contra la señora Gerí por abuso de autoridad. Para empezar, es algo bien genérico, pero para empezar. Porque abusando de una facultad de la ley... Definitivamente no lo habíamos evaluado porque al menos el consejo directivo de AUNAP, todos somos, no hay ningún abogado definitivamente, aunque tenemos otros asesores en cada universidad,
y nos ven, pero no distraemos nosotros a los asesores de cada universidad en cosas de AUNAP. En cosas de Lógico. AUNAP sabemos cuáles son los puntos y si vamos a tomar una asesoría, tiene que ser una asesoría externa y no usamos a los asesores de cada universidad porque se van por cuerdas separadas. Y Claro. nosotros Ahora, respetamos eso. Entonces, por eso es que lamentablemente no hemos hecho ese proceso, pero creemos que en cualquier momento y en cualquier momento que se pueda hacer eso, eso debe salir a la luz porque esa elección es irregular. O sea, los dos pocas señores, autoridades que lo hacen a medida no podrían elegir a dos representantes de la universidad. Y nosotros creemos todavía, Rosa María, que la reglamentación debe salir. Creemos que debería existir una buena coordinación entre presidente de la República, premier y ministro de Educación. Y creemos que el ministro de Educación debería dar un giro, un cambio respecto a lo que es lo que debería ser el Consejo Directivo de la SUNEDU. Entonces, todo es irregular, porque preguntamos nosotros, bajo qué mandato el representante, el ministro de Educación puede convocar? O sea, ¿quién dice en eso si no hay reglamento? ¿Quién le dice vamos que primero, el señor, que el representante del ministro de Educación, Andrés Ramos, debe convocar para elegir al presidente de la SUNEDU? No está escrito en ningún no sitio. O está sea, la ley. no hay la ley, no hay nada. Y por lo tanto, eso mismo, Rosa María, es que hace falta el reglamento. Realmente, si todos los miembros que supuestamente están allí, si digamos, quieren comportarse bien, deberían enviarle una carta a este señor y decirle, señor, ¿bajo qué reglamento, bajo qué ley usted me convoca? Dígame. El Ministerio de Educación ha dicho que la ley no necesita reglamento porque es de autoaplicación. Esa ha sido la respuesta el viernes pasado. Sí, es una pena, esperemos, digamos, que lo que pedimos nosotros como AUNAP, que exista una mayor coordinación entre el ministro de Educación con el premier, por supuesto, ¿no? Queremos que... Permítame dos líneas nada más. Esto es un informe de Sudaca que habla de los elegidos por las 11 universidades que acompañaron a la señora Gerí. Ustedes son 40, al frente hay 11, ¿ok? Muy bien, más o menos esa es la relación. Y tenemos a dos señores muy interesantes, muy interesantes, el señor Manuel Hernández y el señor Manuel Castillo. El señor Manuel Hernández viene de la última universidad en licenciarse, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, de la última. Según Sudaca, tiene, ¿no es cierto?, mucha relación, ha sido caserito de la Asamblea Nacional de Rectores y manifiestamente una persona antirreforma. Y luego tenemos también a nuestro siguiente elegido, que se va a hacer cargo de la educación universitaria peruana, que entre otras cosas es un deudor moroso de la SUNAT, el señor Manuel Castillo Venegas, que dice que, bueno, que así es la vida y que la gente pues tiene deudas con la SUNAT, ¿no es cierto? Y que tiene una interesante conversación del 2018 propalada por Radio Cotibalú, en la cual la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, viene de la Universidad Nacional de Piura, le abrió una investigación, ¿no es cierto?, por unas grabaciones en las cuales, ¿no es cierto?, se configuraba un delito en el nombramiento de profesores. Esto es lo mejor que ha podido producir 11 universidades nacionales peruanas. Reitero, comparen esto con los que están actualmente en la SUNED. Pero esos dos ya se sienten propietarios del asiento, así, no olvídese. ¿Verdad? El señor Ramos, que ha escrito que el viernes elegimos, también es el representante del ministro de Educación, empleado de la Universidad San Martín, para la cual trabaja también el señor ministro de Educación, o trabajaba hasta antes de ser ministro, y trabajará cuando deje de ser ministro. Entonces, un empleado de la Universidad San Martín es el presidente de SUNED. Los otros dos vienen de universidades nacionales y tienen pequeños problemitas, ¿no? Superados tal vez, pero manifiestamente antirreforma. Van 3. El problema
para el señor ministro es que el nombrado por Cinease sí es una persona que ha sido parte del Consejo Directivo de SUNEDU y ya lo vetó. Es un médico al cual ya lo vetó. Le ha dicho, no, 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 ahí usted no va el viernes porque estamos suspendiendo el proceso. El decano de colegios profesionales es el decano de colegios psicólogos, que sí parece ser una persona pro reforma. Bueno, va uno de 4. Concitec no ha nombrado representante y las universidades privadas recién se ha convocado a un proceso que, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, sí se puede hacer con concurso público de méritos el proceso interno. Entonces, como no les han dado reglamento, probablemente hagan un concurso público de méritos entre todos y entre esos se vota. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué va a pasar el viernes? Va a haber, si va el decano, son 4. Tienen quórum porque son 7. ¿Ok? Y eligen al presidente. Al del Minedu, pues. ¿Ok? Y luego se acaba el consejo directivo actual, los votan a todos y se instalan estos 4. A la esperanza de que uno del Cinease o uno de Concitec sea del bando antirreforma, con lo cual yo calculo que para marzo están autorizando matrícula de universidades no licenciadas, que ese es el tema que estamos discutiendo acá. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Eso es lo que va a pasar o me equivoco? ¿Estoy haciendo una novela? Bueno, ¿Una es exageración? preocupante, por supuesto es preocupante exactamente qué decir, no sabemos cuál sería el proceder de este equipo, pero si se da toda la información que ha advertido Rosa María, obviamente sería grave para el sistema educativo universitario en nuestro país. ¿En qué afecta a la universidad agraria? Bueno, como universidad agraria, nosotros tenemos todos los lineamientos bien establecidos, tenemos nuestra reglamentación, tenemos la forma. Es una universidad muy disciplinada, creo que igual que todas las otras. No habría mayor problema y esperemos, digamos, que se comporte el consejo directivo, sea cual fuera la altura, simplemente. Y nosotros no hay nada que hacer porque todos estamos en regla, todos estamos en ¿Cuánto fue en recursos extraordinarios para ustedes? O sea, el proceso de licenciamiento, ¿cuánto costó a la universidad? Bueno, la cifra no la tengo exacta, se hizo antes de que sea autoridad. Sin embargo, hay que recordar que fue la primera universidad pública licenciada. Teníamos ya los documentos en regla y simplemente era activar a un equipo que, como con la nueva ley, que la oficina de acreditación, la OCA, que nosotros la llamamos, en coordinación con las facultades en las cuales se activó todo un proceso de licenciamiento para que podamos licenciarnos. Tenemos una oficina central, que es la OCA, y tenemos también en cada facultad, pues, lo que es las oficinas de calidad. Entonces, simplemente eso, y creo que no ha sido mayor, no se ha hecho mayor inversión para el licenciamiento. O sea, esa es la verdad. O sea, por eso que fuimos la primera universidad licenciada. Pero sí es cierto que tenemos que ir trabajando para el licenciamiento 2.0. ¿Y por qué? Porque al menos hasta este momento los estándares son diferentes. Y para cumplir esos estándares, entonces necesitamos presupuesto. Y ese presupuesto, ¿quién nos lo va a dar si ya al Ministerio de Educación ya le quitaron la primera disposición complementaria en esta ley 31520? Sí, yo ya lo sé dónde están ustedes como pliego, no tengo idea. Claro, entonces se decía, los retractores de la ley, perdón, los a favor de la ley decían que los a favor de la ley decían que era positivo porque nos liberábamos del Minedu y que el Minedu era, digamos, el que causaba problemas y nos quitaba la autonomía. Sin embargo, el Minedu sigue con todo su accionar y no hay nada que hacer, la ley ya está implementada
y seguimos con lo mismo. Lo único que nos han quitado es la primera disposición complementaria, repito, en la cual decía textualmente, el Minedu hará gestiones ante el MEF para apoyar a la universidad pública en calidad. Y desde el año 2016, a través del proyecto de mejora y también a través de PMSUD, ha ido aportando cantidades significativas de A eso me recursos refería, a a la la universidad universidad pública, pública. creo que son, no sé si son 2.000 o 3.000 millones de soles, Es, no tengo la cifra es exacta. bastante, que nunca creo que en la historia de la universidad pública se ha visto ese aporte, Exacto, porque no por se ha esa visto. ley. Así es, y sin embargo, en esta ley hecha medida, yo no entiendo por qué realmente los que tenían tanto interés, bueno, ya, ok, les digo ya, bueno, cambien con un reglamento, se puede cambiar a la conformación de las UNED, ¿sí? Hay que ver. Pero ¿por qué ese atrevimiento de anular una disposición complementaria que favorece a la universidad? La universidad En la pública, cual el claro. minero, digamos, busca, porque entre Por ellos es eso es más que fácil todas las, a conseguir ver, el para que entienda el presupuesto. público, por ¿Cómo eso es que llegamos todas las, nosotros a un ministro? Mire, yo tengo de rector 2 años, este fin de mes cumplo 2 años. Le decía que cumplo 2 años este mes. Soy presidente de UNAP. Nunca el ministro de Economía nos ha recibido. qué Nunca. horror. ¿Cómo llegar entonces nosotros, si ni siquiera al consejo directivo de una agrupación tan fuerte y tan importante lo recibe? ¿Cómo ver los presupuestos al futuro? Entonces, y nosotros, obviamente, sin recurso económico, ¿qué hacer en una universidad pública? El Estado, el gobierno, llamemos Estado y gobierno, nos exige por todo lado. Tenemos nosotros el Minedu, que nos está pidiendo información todos los días. La SUNEDU nos fiscaliza y está bien, pero hay que sacar información todos los días. La OSI, que está en cada universidad, que nos está haciendo el seguimiento, las obras y todo, todos los días. La Contraloría, por otro lado, todos los días. Todo el Estado. ¿Y de dónde sacamos recursos para poder, digamos, atender todos esos pedidos que nos van haciendo? Ni siquiera tenemos en la universidad pública el personal suficiente como para poder responder esa información que nos dan día a día. Realmente eso es crítico lo que está pasando. Entonces hay que hacer doble o triple esfuerzo como para poder satisfacer y mantener a la universidad como tal. Entonces yo creo que las universidades para sitiarse, entonces están haciendo un esfuerzo único para poder, digamos, continuar subiendo y no permitir bajar en el nivel en el cual nos encontramos. Y esas son las universidades, la mayor parte de universidades que hacemos el trabajo día a día, ¿no? Entonces Claro, los para que la son gente entienda, o sea, fundamentales. Miren, le han mira, Rosa quitado, María, a nosotros nos dice la gratuidad de enseñanza. En la Universidad Agraria de ahora unos 30 años hemos tenido un aporte voluntario de los estudiantes, que era entre comillas voluntario, porque realmente venía ligada a la matrícula, ¿no? Y un aporte que venía de 16 soles a 1.000 y tantos soles de acuerdo a la procedencia del colegio, y lo aportaban. Sin embargo, como la educación es gratuita, entonces ya en mi gestión hemos tenido que anular esa resolución después de qué 30 pena. años. Entonces, la preocupación ahora es, oye, no tengo fondos. Si los mismos estudiantes hoy se dan cuenta, hacen, bueno, queremos para viajes, queremos para prácticas, queremos para esto. Le digo, bueno, ya no tenemos el fondo. Queremos participar en tal evento, en tal olimpiada. No tengo esa partida disponible y no tenemos el fondo. Entonces ahora ellos mismos ven la necesidad que de ese fondo bien manejado, entonces se hacía mucho más en la universidad. Y ahora tenemos problemas. ¿Por qué? Porque el recurso que nos entrega el MEF es muy, pero muy limitado. Entonces estamos con problemas serios, ¿no? Aún así, tenemos mucha imaginación y hacemos un conjunto de actividades para poder superar esos impases. Y creo que esos retos son los que nos trazamos y salimos airosos. Y obviamente, y bajo esa forma, creo que sí hacemos mucha gestión para superar esos impases y contribuir con toda la sociedad, porque nosotros estamos,
digamos, la universidad la que contribuye con toda la sociedad, con el pequeño recurso que tiene, forma profesionales de calidad. Y esa calidad, Rosa María, es la que no la queremos perder. Eso es importante. Ahora, como le digo, hay que morir peleando, ¿no? Hasta el final. Ahora, para hacer, de nuevo, mucha gente está escribiendo a ver si se puede hacer algo, vamos a preguntar, pero yo quiero hacer un nuevo recuento, ¿ya? Para que entiendan bien el problema. 68 congresistas aprueban una ley manifiestamente inconstitucional, porque a mí no me van a venir con el cuento de que SUNEDU flota en el espacio, pues. Es manifiestamente. ¿Para qué? Para controlar el consejo directivo y a través del control del consejo directivo permitir que universidades que hoy no están licenciadas puedan abrir matrícula. ¿De qué tamaño es el negocio? Gigantesco. Gigantesco. Podemos hablar de una masa de 100.000 o 200.000 alumnos que se tuvieron que mover de universidad, que pagan en promedio 400 soles, 500 soles por mes. ¿Se dan cuenta del tamaño de la tortita? Bueno, eso es lo que está en juego. Esos 68 congresistas se les pone una acción de amparo, porque es una barbaridad, las universidades públicas y las privadas, y ganan la cautelar. Esto es inconstitucional. Y esos congresistas, los mismos que han votado a favor de este mamarracho, donde está desde Esdras Medidas hasta la señora Echaiz ha sido fiscal de la nación, cometen la inmoralidad, la falta ética profesional de plantear una acción de inconstitucionalidad sobre la ley que ellos han aprobado, para que el Tribunal Constitucional, a toda bala, sin parar, en 1 mes y medio, 2, si quieren, les termine diciendo que la ley no es inconstitucional, que está muy bien su ley. Los mismos que esos 68 congresistas eligieron como miembros del Tribunal Constitucional. Ya pues, ¿qué les estoy contando? O sea, ¿que no se dieron cuenta? Bueno, ya se dieron cuenta, no tengo que contar nada más. Reitero, una ley que desaparece a la SUNEDU como órgano de algún ministerio, de alguno. En presupuesto se deben estar ganando los pelos, ahorita no saben de algún ministerio. No les gusta educación, pónganlo en PCM, en trabajos, donde les dé la gana. Bueno, nada, cero. Una ley que le quita a la universidad pública la posibilidad de tener la intermediación del MEF para obtener recursos que sí se los dieron para mantener la calidad. Y una ley que es la abolición de la meritocracia y el concurso público de méritos. Y coloca a gente antirreforma en el consejo directivo para permitir el licenciamiento de universidades que jamás deberían estar licenciadas porque son una estafa y siempre lo fueron. Ese es en resumen lo que está pasando. Sí se defendieron, pusieron una acción de amparo, ganaron la cautelar, iban a ganar el fondo, pero el Tribunal Constitucional lo montaron encima y dijeron, no, nosotros opinamos que es muy constitucional toda esta vaina. 6 de 7. Hay que decir que el doctor Manolo Monteagudo votó en contra. Ahora ya estamos, como decía el doctor al principio, bueno, esa es la ley, es la sopa de Herodes, no hay nada que hacer, ya. Bueno, vamos a elegir a nuestros representantes. No. No vas a elegir a tus representantes. Y yo te los voy a poner a el grupito de universidades que estamos a favor de esto, que hemos llamado acá el asalto a SUNEDU. Y las universidades privadas lo que están haciendo es tratar de hacer un concurso de méritos para que por lo menos su representante sí tenga un buen currículum, al menos. Y con el decano del Colegio de Psicólogos y tal vez con el de Concitec y CNACE puedan salvar, como dicen, de lobo un pelo, lo que puedan salvar hasta que tengamos un nuevo congreso donde estos intereses no estén manifiestamente sentados ahí. Y eso, ahí todos ustedes que me están escuchando pueden participar, porque vamos a votar. Entonces tenemos que ver qué partidos políticos están contra la reforma. De los actuales en el Congreso, Flor Pablo hizo una bancada de 30 miembros, de distintos partidos. Pero al frente, en todos los partidos, salvo en el Partido Morado, que solo son 3, en todos los partidos, en los 9 restantes, hay congresistas antirreforma con manifiestos conflictos de interés y propietarios de universidades privadas. Es un descaro. Es un descaro. Ya, bueno, esa es la historia.
Doctor, ¿qué pueden hacer ustedes de acá al viernes? Si es que algo puede ser más, además de contarle la historia a todo el Perú. Sí, gracias, Rosa María. Seguir insistiendo con el Premier y realmente hacemos un llamado al Premier porque en sus manos está a su ministro enmendar la plana y decirle esto está bien. Yo creo que todo el mundo comete errores, pero lo fundamental es enmendar en el momento oportuno. Entonces, que le diga a su ministro de Educación, tú tienes que corregir esto y no debe ser esta forma, ¿no? O sea, pensar en el país. Sin embargo, hay otra forma también, no estamos evaluando de hacer una acción de amparo para que no se lleve a cabo el proceso, pero estamos evaluando y como decía, claro, nosotros pues por la parte técnica, pues estamos asesorándonos, ¿no? Nosotros siempre hemos creído, Rosa María, en la buena voluntad y seguimos creyendo en la buena voluntad de nuestro Premier. Creemos que él es el más llamado y con la presidenta y que le diga al ministro, ordena esto, no es esto, y esperamos eso. En verdad, sinceramente, Rosa María, sé que no crees en esto, pero nosotros esperamos todavía que enmienden la plana al ministro. Y realmente yo creo que hay que ordenar el país. Yo he dicho, esto no hace nada bien al país en general. Es ganarse un pleito más. O sea, entrar con eso, o sea, ¿queremos más problemas o queremos reducir problemas? Porque recordemos que los estudiantes en su totalidad están por la mejora y ellos no han estado de acuerdo. Ahí tenemos la participación de las diferentes federaciones, de todas las universidades y también de la FED del Perú. Ellos han estado en contra de esta ley. Porque ellos están preocupados, porque ellos quieren, los muchachos quieren una buena educación. Están de acuerdo en que todo sea por meritocracia. De acuerdo al planteamiento, Rosa María, nosotros, yo también ante el país y decirles, muchos me han dicho a mí, inclusive en mi universidad, algunos, muy pocos, me han dicho, ¿por qué defiendes a la SUNEDU? Entonces nosotros no hemos defendido a la SUNEDU. Lo que hemos defendido a la institución para que se empodere y defienda la calidad. Por eso mismo nosotros hemos estado, digamos, que los siete deben ser por meritocracia. Claro. Y el Parlamento, si pensara en el país, pudo haber dicho, voy a cambiar esta ley, pero para mejorarla. Entonces, a partir de hoy, el ministro no pone a su representante, y los 7 son meritocracia y encargamos que la evaluación lo haga un organismo internacional, por ejemplo. Entonces, caray, bravo, aplaudimos nosotros eso, porque eso es pensar en país, no pensar en otros intereses. Ahora, hay una cosa, mucho, Rosa María, lo que hay está una viendo. cosa más, hay una consecuencia más que ya está. Han prohibido que SUNEDU licencie carreras. Con lo cual, todas las carreras priorizadas que empezaban con medicina, se ha suspendido su licenciamiento. Entonces ya no se puede licenciar carreras. Tienen que ser así nomás, sin Así ninguna es, verificación. Se licencia la universidad, pero no las carreras. Claro. O sea, eso han hecho. O sea, son enemigos de la evaluación de calidad. Enemigos, porque no la van a pasar. Y esas universidades no licenciadas, si hubieran invertido todo este tiempo y dinero en licenciarse, de repente ya estarían licenciadas en vez de estar destruyendo toda la educación del Perú. Es la destrucción de la educación. Hay mucho que hacer, lamentablemente. Lo bueno de vivir en el país, Rosa María, nuestro querido Perú, es que todo está por hacer. Vas a cualquier institución y todo está por hacer. Entonces, y creo que ese todo por hacer, creo que todavía es el momento de enrumbar, de pensar en el futuro. Yo siempre digo, mira, pensar primero en los hijos, pensar en la familia, pensar en el vecino, pensar en la institución y pensar en el país. ¿Qué queremos del Perú de acá a 20 años? Rosa María, yo los invito a toda tu teleaudiencia, a todo el país, pensar cómo me proyecto en el Perú de acá a 20 años, cómo lo veo al país. Entonces hay que empezar a planear, hacer
¿Cómo queremos? Entonces empecemos, digamos, mejorando educación, empecemos haciendo más inversión en obras, empecemos mejorando infraestructura, agua, desagüe, red. ¿Cómo les fue con la presidenta esta semana cuando fueron a verla? Bueno, realmente una muy amable, hay que decirle, una carta de esa naturaleza que le hemos llevado, que era fuerte, muy amable realmente, muy amical, nos ha recibido con respectivo aprecio y tenemos que ser sinceros. Y yo creo que Rosa María decir que ella está 2 meses acá y yo sinceramente creo que la herencia que tenemos en el país viene de muchos años, la poca inversión que se ha hecho viene de muchos años. No digamos nombres, no culpemos nombres para poder entender, porque creo que cuando entramos a una discusión, a una conversación, es ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo mejor, para no entrar en los desacuerdos. Así nos podemos poner de acuerdo, ¿cierto? O sea, me refiero en que digamos, ¿qué hacemos para ponernos de acuerdo? Bueno, en lo que tú te puedes poner de acuerdo. Pero ahí hemos hablado mucho del país, hemos hablado de los conflictos, hemos hablado de lo que pasa, hemos hecho obviamente el pedido. Nosotros ya hemos llevado un pedido de la Asociación de Gobernadores Regionales y de la UNAP, no era un pedido personal, pero como hemos estado el presidente, el doctor Roel Sánchez, de los gobiernos regionales, y quien habla, y también nos acompañó el doctor López Chao, y obviamente entonces hemos llevado el pedido de todos, no era el nuestro, que nosotros teníamos que sustentar y fundamentar el porqué. Nosotros ahí habíamos dicho que para apaciguar el país, simplemente viendo la mirada, viendo las encuestas, viendo los informes que el Servicio de Inteligencia entrega constantemente a la misma presidenta, y además teniendo en cuenta el pedido de la misma presidenta hacia el Congreso, porque ellos piden, el Ejecutivo pide adelanto de elecciones hasta el 2023. Nosotros no lo hemos pedido. Y lo hacen, ¿por qué? Porque el país está con problemas. Entonces hay que buscar una salida. Y esa salida era justo el adelanto de elecciones. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Y nosotros obviamente muy preocupados por la educación en general, y dentro de lo que nos compete a nosotros, la educación universitaria. En este momento, Rosa María, la mayor parte de universidades tienen a sus estudiantes de vacaciones. Claro. Vamos a empezar en marzo y otros en abril el semestre académico. ¿Y cómo hacer en las universidades donde todavía el costo de vida ha subido 2-3 veces porque está convulsionada las ciudades? Por ejemplo, Madre de Dios. ¿Cómo hacer para atender el comedor si tenemos un presupuesto ya con un determinado recurso, y cuando vemos que los alimentos, el gas y todo están 4, 5, 10 veces más? ¿De dónde va a sacar presupuesto ese rector como para poder dar el servicio de comedor a los estudiantes? ¿Cómo van a hacer los estudiantes para llegar al local, a la localidad donde pues estudia? Porque en este momento o están de vacaciones o están haciendo sus prácticas preprofesionales o están, digamos, haciendo una estadía en otra universidad. Esa es la realidad que tenemos en este momento con todos nuestros estudiantes y queremos proteger a nuestros estudiantes. Y en eso de proteger se requiere darle una tranquilidad a toda la población. ¿Y cuál era la tranquilidad? Yo he visto ayer, hoy no he salido muy temprano de casa, no he visto el noticiero y por cierto, ayer creo que 72% de la población pide adelanto de elecciones para este año. Coincide con el pedido que hizo la señora presidenta al Congreso. Entonces, claro, pero ahora dice que el problema del Congreso, no de ella. Porque ustedes le ponen en el manifiesto, si el Congreso no quiere, renuncia y vamos a elecciones. Eso ya no le gustó. La verdad es que es la posición de todos los gobernadores regionales por mayoría, y de sensata, los rectores, presidentes y presidentes de comisiones, y eso es el contexto en el cual se va, y nosotros, digamos, vamos a sustentar el pedido democráticamente como tenemos que dar. Yo decía, te decía Rosa María, hay que hacer docencia y decencia. Pero mire, pues... No podemos dar dos discursos, un discurso afuera y un discurso adentro. Siempre tiene que ser el mismo discurso. En medio de un caos social y político, un caos además que se refleja en unas cifras de crecimiento económico que han sido muy pobres el año pasado, 2.68, 69 que ha sido el Perú, que es un desastre para el Perú, un desastre, ¿no es cierto?
Colombia con Duque, no con Petro, ha crecido al 8%, liderando la región. Es una vergüenza para el Perú. Hemos podido crecer muchísimo más. Pero, como decían en Game of Thrones, una serie que te es sobre política, el caos es una escalera. Y hay gente que aprovecha el caos. Este tema de la SUNEDU, en esta semana, esas cartitas que han mandado, es el aprovechamiento del caos, porque el caos es una escalera para los oportunistas. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, vamos a concederle al doctor una ventaja. Vamos a decir, de repente el doctor tiene razón. De repente esto para mañana se arregla. De repente prima la sensatez. De repente el señor Otárola se acuerda de lo que le dijo al Congreso cuando asumió y dijo que no iban a permitir universidades de cartón ni de mala calidad. Ojalá. De repente usted tiene razón y yo me equivoco. Usted tiene que tener razón porque usted es el rector y yo soy una periodista, así que yo sí puedo usar nombres y decir lo que quiera. Esa es la ventaja de esta conversación. Así que muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna Rosa pregunta María, más. sí. Sí. Rosa María, el doctor Blume está en RPP ahorita, justamente Sí. hablando de este tema. Dice: la UNAP rechaza elegir nuevos superintendentes de la SUNEDU, y se ha contrariado mucho porque cuando Fernando Carvalho le ha preguntado cuántos han elegido al representante de la UNAP, y no sé. Doctor 11. Guevara, ¿podría decirle, por favor, cuántas universidades nacionales hay? Participaron en la junta de la señora Gerí. Sí, eso, aclarar, porque ahí dice que no se acuerda. Me parece que han sido de entre 12 a 14. Lo que pasa es que como ha sido una reunión privada, y eso no se ha hecho público, han sido no más de 14. Y ustedes, Entre 12 a 14. ¿Y ustedes en la asociación cuántos son? Sería bueno publicar esos datos de asistencia, pero es 12 a 14, promedio, ¿no? ¿Cuánto es el total de las universidades públicas, por favor, en el Perú? 52. Exacto. Entonces, de 52 participan de 12 a 14. Claro, pero hay que aclarar, Rosa María, que de los 52, como digo, siempre hay que hacer decencia y docencia. De las 52, tenemos universidades que están en este momento con comisiones de gobierno. Exacto. Y ellos, según la ley, no votan. Exactamente. Es cierto. Pero digamos, 45. Pero son 52 votar. Universidades. Por ejemplo, la ley es a medida, o sea, la ley la ha sacado como si llevaran un sastre y te hicieran una camisa a medida. Oye, si son presidentes de comisiones que están manejando una universidad, que hacen la vez de asamblea, a veces consejo universitario y todo, pues es una universidad que debería votar, ¿no? Sin embargo, como sabían que, ningún presidente de comisión está en ese equipo, en ese grupo, los sacamos de ese grupo y ellos no votan. Y entonces por eso dicen, no, si hubieran votado, votan universidades, claro, si constituidas las 52 por sus órganos de gobierno. Jamás hubieran elegido a los dos señores que ha elegido la señora Gerí. Así es, por supuesto. Ahora, sobre el doctor Blume hay que decir lo siguiente. ¿Quiénes han sido los organizadores de esto en el Congreso? Bueno, en el Congreso, la tutuma legal no la tienen pues muy clara, ¿no? Ex miembros del Tribunal Constitucional. El señor Blume ha litigado como abogado del Congreso en el Tribunal Constitucional del cual acababas de salir. O sea, la puerta giratoria, el conflicto de interés no significa nada. Él dice que ad honorem. Muy bien. Y el señor Mesías Guevara, igual, que es un ex congresista del Fujimorismo. El Fujimorismo en eso está metido hasta el cuello, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que así nomás. No, porque a Keiko Fujimori le preguntaron específicamente sobre este tema, o nadie la informó, y recién se está enterando del problema y del engaño que es para la población, o está metida de cabeza. Y sí, APP siempre ha votado en contra, es verdad, pero, pucha, que a los que llevó, los llevó para esto. Y Renovación Popular está de cabeza metida en esto. Y Acción Popular y los niños, ni les digo, son abanderados de la contrarreforma. Entonces, que nos quede claro a todos. Aquí ha habido un problema gravísimo, hay un problema gravísimo en el cual, aprovechando el caos, personas vinculadas a universidades no licenciadas
y personas vinculadas como el ministro a una universidad licenciada con observaciones y que ha tenido que pagar ingentes multas por aprovechamiento irregular de fondos de la universidad para negocios particulares, ¿ok? Esas son las personas que quieren manejar la educación en el Perú, no personas con méritos profesionales. Esa es la tragedia del Perú esta mañana. Mañana es el entierro. Hoy día solamente estamos anunciando el velorio y obviamente, como ustedes comprenderán, no solamente se muere peleando, sino que se lucha por regresar a donde estabas. Y si los que creen que sacar una matriculita ahora en marzo o abril es el negocio que necesitan, porque lo que quieren es matrícula, pues, quieren platita, ¿ya? Y esto les justifica destruir la universidad peruana, bueno, se van a encontrar, creo yo, con el voto popular. Y nos vamos a encargar de recordarle a todos los peruanos que a sus hijos se les ha negado sistemáticamente una buena educación universitaria para favorecer negocios particularísimos de congresistas. Nos tenemos que ir, ¿verdad, Ben? Así es, Rosa María, nos tenemos que despedir hasta el día de Gracias, mañana. Rosa María. Un saludo recibe, como siempre, saludos de mi universidad, la Universidad Nacional Agraria La Molina y de la UNAP. A la que ¿Sí? quiero tanto. La a la que Asociación quiero de tanto, Universidades Nacionales del Perú. Ya le he contado al Abrazos y doctor. siempre a disposición. Esperemos lo que siempre he dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Esperemos, digamos, que se dé una coordinación en el transcurso de hoy entre el Premier y el Ministro de Educación y que el Premier imponga su autoridad frente al Ministro de Educación y puedan suspender ese proceso y que primero se reglamente a fin de asegurar quiénes deberían participar en pues el Consejo Directivo de la SUNEDU. Y antes que me Saludos a saquen, todos. gracias, Abrazos. doctor. Y antes que me saquen, que yo soy de la PUC, que la privada, padre molinero y 2 hermanos molineros, ¿ah? O sea que arriba la molina. Muy bien. Nos Arriba vamos, la Rosa Molina. María. Arriba, Nos saludos. vamos. Nos Saludos. vamos. Hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.